David Fraile un día más con vosotros, vamos con niveles en nuevas acciones, quedaban pendientes de analizar pues títulos que habéis ido solicitando en el canal, vamos a analizar esas acciones, vamos a ver niveles en Tesla, vamos a actualizar niveles en acciones que hemos venido analizando en el propio canal, niveles que como bien sabes van funcionando y si eres nuevo pues pedirte la suscripción, que veas incluso anteriores vídeos y veas cómo van funcionando los niveles que aquí se marcan. No me entretengo más, nos ha preparado José un elenco de acciones, vamos a ver esos títulos. En Bolsa Española vemos el gráfico diario de ENCE, teníamos analizado ya el valor en el canal, o habíamos marcado niveles de resistencia de medio plazo, el precio atacaba la primera resistencia de medio plazo en tornos de los 3,75 y finalmente se enfrentaba a estos entornos de los 4,46. Es un nivel de resistencia que hay que batir, el precio por ahora aquí lo que ha marcado es un doble techo en la zona de resistencia, con lo cual precaución. Cierres además por debajo de estos dos niveles de soporte de corto plazo, sí, el precio impulsaba, rompía este nivel de resistencia que planteábamos en el corto plazo, nos lanzaba hacia esos entornos de los 4,46 euros, nivel que nuevamente funcionaba, ya lo veis, pero ahora el precio rompiendo estos dos niveles de soporte de corto plazo. En mi opinión creo que tiene despejado el camino bajista hacia estos 3,13, este sí que es un nivel de soporte de medio plazo, es el 50% de los retrocesos de todo este impulso alcista, no me gustaría verle caer al 61,8, zonal de los 2,81, con lo cual yo le pediría que apareciera el capital en estos entornos, ya digo, es el 50% de los retrocesos, es un nivel de soporte a vigilar, sí, se situaría el precio por debajo de la media de 133 sesiones, pero es que estas velas ya están rompiendo incluso el 38,2, fijaros que el 38,2 coincidiría en entornos de los 3,44, si vemos este último impulso, fijaros que el origen del movimiento está en los 3,9, 3,10, ya tenemos cierres por debajo de este 61,8 de esta onda, con lo cual ya digo, yo creo que el precio finalmente puede venir a caer a estos entornos. No obstante, siempre os decimos lo mismo, predisposición alcista mientras el precio se mantenga por encima de este nivel. Puede venir el rebote aquí desde casi en plena media de 133 sesiones, puede venir, pero en principio la estadística me dice que al cerrar por debajo del 61,8 mucha probabilidad de caer a estos entornos de los 3,13. ¿Que quieres confiar en el 38,2 en esta zona de los 3,43 y aguantar aunque el precio se te venga a estos niveles? Perfecto, ¿por qué no? Después a ver si consigues romper resistencias. Estamos basando las posibles compras en este impulso alcista, es decir, en esta onda al alza que en principio nos está mostrando la cotización de ENCE. A la vez, en el corto plazo y tras esta formación de doble techo, ya sabéis, la zona de resistencia es ese zonal de los 4,50 euros, pero si analizamos este impulso bajista, os lo pongo en rojo para que lo veamos mejor, os acerco esta zona y fijaros que el 38,2, plena media de 55 sesiones, en tornos de los 3,80 euros por título de ENCE, primera zona de resistencia de corto plazo a batir y en niveles superiores resistencia también de corto plazo en la zona de los 4,03 euros. En este nivel yo le pediría ya superación de esta zona de máximo, superación de los 4,07 euros por título de ENCE. Los dejamos aquí marcados para quizás siguientes actualizaciones, niveles a batir de corto plazo y como ya he comentado, zona de soporte en los 3,11 euros por título de ENCE. Centis ya hemos venido analizándola en el canal, nos habéis pedido una actualización y en principio el precio que continúa por debajo de este nivel de resistencia, sí, se rompía esta zona de los 40 céntimos por título, se despejaba el camino alcista hacia los 48 céntimos, el precio prácticamente los atacaba, pero no tenemos cierres por encima de los 0,4775, hay que pedirle cierres por encima de los 48 céntimos para confiar en un posible ataque a estos entornos de los 54 céntimos. Dicho esto y viendo la tendencia de medio largo plazo, viendo que es bajista, tenemos ruptura de estas directrices superiores alcistas, tenemos ruptura del primer nivel de resistencia, con lo cual queda batir estas dos zonas para poder confiar en el medio plazo de Centis. En el impulso alcista habíamos planteado un nivel de soporte, ha dado ya varios rebotes, es decir, desde esta zona el precio impulsa, pero no está consiguiendo romper estos máximos, no está consiguiendo cerrar por encima de esos 48 céntimos que hemos comentado, con lo cual es el nivel a batir, hay que romper esta zona, pero a la vez en el corto plazo, como digo, predisposición alcista mientras el precio no rompa estos niveles de soporte. Primera zona, la que ya hemos comentado, este zonal de los 36 céntimos y en niveles más bajos, como ya comentaba, tenemos el 50% en los entornos de los 34 céntimos por título de Centis. No me gustaría caer ya al 61,8, no me gustaría ya visitar niveles de los 31 céntimos, pero es verdad que por esta zona está la curva de media de 133 sesiones, son niveles especulativos, son niveles en los que quizás, aunque el precio cayese a estos entornos, se puede confiar en que pueda después desplegar una nueva onda. Ya digo, niveles especulativos, yo en el corto plazo me fijaría más en estos niveles, en torno de los 37 céntimos y en torno de los 34 céntimos por título de Centis. En los estocásticos lentos están esquivando la sobreventa, es decir, no están mostrando tanta debilidad como en anteriores caídas. Hay que pedir un buen corte al alza del MACD, hay que pedir que el MACD se sitúe por encima de los niveles de cero y si esto coincide con una ruptura de zonales de resistencia y con los estocásticos rápidos atacando niveles de sobrecompra, todo nos estaría alertando de que puede venir una onda al alza más fuerte, una onda que pueda atacar estos 55 céntimos por título de Centis. FCC, comentábamos la ruptura de este nivel de resistencia
resistencia, el precio atacaba incluso en entornos bueno, pues muy cercanos al origen del movimiento, al origen del hueco bajista en la zona de los 11 euros. Se ha quedado a unos céntimos de atacar este zonal de los 11,55, pero bueno, en principio ya digo, tiene ruptura de esta zona de resistencia. Marcábamos un nivel de soporte, el precio bueno, debemos adaptar el FIBO puesto que daba un pequeño máximo un poco más alto. Recordad que era una acción que aparecía en el screener que os solemos publicar vídeos sobre ese buscador de acciones. Tras la ruptura de resistencia creo que buen movimiento al alza y a la vez, como digo ahora, zona de soporte que está respetando en tornos de los 9,60 euros. Ya nos ha dejado aquí esta vela, zona de los 9,50. Yo no le permitiría cierres por debajo de los 9,50 ya que podrían llevar al precio, a la cotización, a atacar en tornos de los 8,70 euros, 61,8 de los retrocesos de este último impulso alcista. Como digo, hasta el momento ahora mismo el apoyo ha sido bueno, lo comentaba además un suscriptor del canal, decía el precio está cayendo a nivel de soporte, era una de las acciones que mostraban fuerza alcista por indicador. Es verdad que el precio ha rebotado en esta zona de soporte, buen movimiento al alza y creo que aprovechable. Como siempre os decimos, un 10% normalmente a los niveles que os marcamos suele resultar fácil sacar, y ahora ya pues a ver si realmente quiere atacar esa zona de resistencia, quiere romper estos máximos y realizar un nuevo impulso alcista. En el aspecto de los indicadores es importante que el estocástico lento ha mostrado fuerza, los estocásticos rápidos han realizado el descanso y tenemos corte al alza del MACD. Hay que pedirle al MACD que supere ese nivel de cero, que no se dé ahora un corte al alza en pleno nivel cero y venga después una ruptura de soporte. El indicador de creación propia pide también superación de los máximos, a la vez que pide superación de los 10,80 euros como zona de resistencia de corto plazo. Global Dominion rebotaba desde el punto de soporte lineal, desde la antigua zona de mínimos. A pesar del rebote os decíamos precaución mientras no se vean cierres por encima del nivel de resistencia, zona de los 3,30 euros por título de Global Dominion, y a la vez os decíamos tras superar esta zona de resistencia, romper en cierres esta zona de resistencia, camino despejado hacia los 4,07 euros. Bueno, pues ya veis la cotización, dicho y hecho, se rompía este nivel de resistencia, se atacaba el siguiente nivel de resistencia y además tenemos cierres por encima de esta zona. Ya decíamos en principio ruptura de este nivel, despejaba el camino alcista incluso hacia entornos de los 5,18 euros, origen de todo este movimiento bajista. El precio continúa moviéndose al alza, ha respetado muy bien los niveles de soporte que os habíamos marcado, zona de los 3,40 euros, y ahora es verdad que debíamos actualizar niveles puesto que tenemos nuevos niveles de máximos inmediatos en los 4,58 euros. Medias cortadas al alza entre sí, 38,2, fijaros donde viene la media de 133 sesiones, al zonal de los 3,95, con lo cual establecería como nuevo nivel de soporte esta zona de los 3,94. No tocaría este antiguo nivel de soporte puesto que además ahora es el 61,8 de todo este impulso alcista, con lo cual a mi ver dos zonas de soporte clave, dos zonas de soporte a vigilar, dos zonas de soporte a respetar, predisposición alcista mientras el precio se mantenga por encima de estos entornos de los 3,50 euros. Estocásticos vuelven a mostrar fuerza, descanso de los estocásticos rápidos, el estocástico lento vuelve a recuperar niveles de sobrecompra, cortes al alza del MACD prácticamente en pleno nivel cero. Todo apunta a que el precio va a querer atacar estos 5,19 euros. Sí, nos puede engañar, pero el análisis técnico es lo que nos dice sobre la cotización de Global Dominion. Naturgy la tenéis analizada ya recientemente, por si acaso os dejo ahí un enlace para si queréis ver ese análisis. Nos habíais solicitado también un análisis de Norwegian Airsutel. Teníamos este primer impulso alcista, lanzaba un pequeño rebote, cotización bueno pues complicada porque ya veis el impulso bajista, ya veis la fuerza bajista que muestra el precio. Fijaros los estocásticos cómo se meten en esa parte de sobreventa y no salen. Tenemos nuevamente ataque a estos niveles de sobreventa en esta última onda bajista. Lo único que veo en el aspecto positivo es si yo proyecto esta primera onda inicial sobre esa zona de rebote, fijaros que prácticamente coincide estos niveles. Sí, quizás es una zona especulativa, quizás el precio puede rebotar desde aquí, pero la fuerza en principio es bajista, los cortes a la baja del MACD en pleno nivel cero, el indicador de creación propia pide incluso superar entornos de los 50 euros para poder confiar. Fijaros que además coincide con ese retroceso del 61,8, es la zona realmente a batir, peligrosa, mientras la cotización no se sitúe por encima de estos niveles, pero ya digo, bueno pues sí, el que quiera especular, el que quiera quizás jugar con estos niveles, ya ha lanzado aquí un impulso, ya ha lanzado aquí un rebote y no ha podido. Hay que pedir que los estocásticos ataquen niveles de sobrecompra, hay que pedir que el MACD se sitúe por encima del nivel cero, que la cotización se sitúe por encima de las medias y por encima de este nivel de resistencia, pero ya digo, bueno, lo habíais solicitado y por marcar niveles, pues esta zona de los 48 euros por título, hay que pedirle superación de los 50 euros por título para poder confiar al menos en el corto plazo de la cotización de este valor. Volvemos con bolsa americana, vemos la cotización de Tesla, cuánta gente nos decía que no, que aquí va a romper, que este apoyo
apoyo en soporte ya es para irse nuevamente a máximos y al infinito. Bueno, pues ya veis, vuelve a funcionar un nivel, zona del 61.8 de los retrocesos de esa primera onda bajista, zona de curva de media de 55 sesiones. Os decíamos que lo más probable aquí es que este zonal actuara como zona de resistencia y se iniciara incluso una nueva onda bajista. Dudas, puesto que bueno, pues no se ha roto este mínimo, está apoyando en la siguiente zona de soporte que os marcábamos, esta zona, este zonal de los 544 dólares. Si confías en estos niveles, has tenido un primer impulso alcista, has tenido un segundo impulso alcista muy bueno que además atacaba la zona de resistencia, zona de objetivo tras el apoyo en esta zona de soporte, pero cuidado, no quiera, ya digo, lanzar una nueva onda correctiva, una nueva onda bajista, es similar a esta onda principal. Si nosotros la proyectamos ahora sobre el nivel de resistencia en el que el precio giraba nuevamente a la baja, fijaros, ha vuelto a apoyar en el 61.8, por eso comento que sigue siendo un zonal de soporte estos entornos de los 540 dólares por título de Tesla. Hace cuánto tiempo ya os lo marcábamos y vuelve a funcionar este nivel, pero cierres por debajo de estos entornos, cierres por debajo de los 535 dólares nos alertarían de un posible movimiento bajista hacia estos niveles de los 420 dólares por título de Tesla. Fijaros que es la zona del hueco, del último hueco alcista, fijaros que es una zona de quizás origen de movimiento, nivel proyectivo, y que haría incluso situarse al precio por debajo de este nivel de soporte, de este 61.8, de todo este impulso alcista. Nos podría incluso abrir bueno, pues escenarios bajistas más complicados, con lo cual bueno, vamos a vigilar en un primer momento este nivel de soporte, vamos a ver si la cotización aguanta o si finalmente, si se dan cierres, como hemos dicho, por debajo de esos 530 dólares, pues camino bajista despejado hacia estos entornos de los 420 dólares por título de Tesla. Los estocásticos han lanzado el rebote sin lograr meterse en niveles de sobrecompra, es decir, no están marcando fuerza, y el estocástico lento esquivando la sobreventa, pero muy cerca de meterse en niveles de sobreventa. El MACD muestra un corte a la baja muy cercano al nivel 0, está situado por debajo del nivel 0, hay que pedirle que supere este nivel 0, que el MACD se sitúe en entornos más altos, y en el descanso quizás sí buscaría niveles de soporte y cortes al alza en pleno nivel 0. Barta es otra de las acciones que nos habéis solicitado de la bolsa alemana, fuerte impulso alcista. Me hubiera marcado, digo me hubiera porque ya tengo realmente los cierres, ya veo que está roto este nivel de soporte y entonces bueno, ya marcaría esta zona en tornos del 61.8 de los retrocesos de todo este impulso alcista, zonal de los 99 euros por título de Barta. Mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, pues sí puede lanzar una nueva onda alcista, ¿por qué no? Pero para eso tiene que romper estos niveles de resistencia. Os he marcado el primero en la zona del 38.2, el precio ya lo ha atacado, tenemos incluso mechas que nos apuntaban ya al 50% de los retrocesos, pero zona a batir, zona de resistencia fuerte en la cota de los 146 euros por título de Barta. Hay que pedirle cierres por encima de estos niveles para poder confiar en que se desarrolle un nuevo impulso alcista, en que se quiera atacar incluso el origen del movimiento, los 168 dólares, y por qué no los 180 dólares. Ya digo, dos niveles de resistencia a vigilar, y por la parte baja, como hemos comentado, estos entornos de los 98 euros por título de Barta. Estocástico lento esquivando los niveles de sobreventa, pero muy castigado. Los estocásticos rápidos en este impulso sí que han conseguido atacar niveles de sobrecompra. Vamos a ver si el estocástico lento empieza a mostrar tendencia alcista, vamos a ver si el MACD aguanta por encima de niveles de 0, y todo esto seguramente pase por romper estos dos niveles de resistencia que hemos marcado sobre el gráfico diario de Barta. Y hasta aquí el análisis de hoy. Bueno, pues ya veis, niveles en nuevas acciones que habéis ido pidiendo, niveles o actualización de niveles en acciones que ya habíamos venido analizando en el canal. Si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis, tenéis la parte de comentarios, ahí nos podéis dejar bueno, pues petición de acciones, petición de activos, criptomonedas que últimamente están más en auge. Como siempre, pediros la suscripción si no sois suscriptores del canal, que le deis al me gusta, que compartáis los vídeos, todo ayuda a la hora de crecer. Un saludo, suerte en vuestras inversiones y hasta próximos vídeos.